Buen día, Jorge, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Cómo, Bien, muy cómo bien, muy bien. andas? Bueno, Muy me alegro de poder contento de conversar un poco recibir. contigo. Ya que soy de los que sostiene, se lo digo a todo el mundo, que esto de la emergencia sanitaria y que nos obliga a salir, a veces incluso utilizando este tipo de plataformas, que un poquito de nuestra intimidad muestran, uno se siente con más libertades, además para preguntar lo que todos nos estamos preguntando. ¿En qué proceso está tu vacunación, por ejemplo? Bueno, pasé la primera dosis y me toca en unos días la segunda. En principio, sin problemas ninguno. Un poco de picazón, como suele ocurrir con las vacunas, pero bueno, es una vacuna bienvenida. Ujú. Este, y bien, creo que la vacunación está siendo, digamos, un movimiento nacional bastante bueno. Quizá haya gente que sea renuente, haya dificultades en algunos casos, en fin, pero en general parecería que está funcionando bastante bien. Tú tendrás las informaciones, No, mejores informaciones coincido. con respecto a gente que está directamente vinculada a estos temas. Me parece que anda bastante bien y que creo que es una buena cosa. Sí. Incluso ayer el gobierno a través de Delgado dio información acerca de que el volumen de vacunas no solo es satisfactorio, sino que aumentaría. Acá creo que se abre, ya ni siquiera para el Uruguay estoy hablando, sino para el planeta entero. Me parece que también se está como esbozando un probable nuevo paradigma a propósito de la emergencia sanitaria que puede llegar a consistir en que todos, repito, todos, necesitemos más dosis de vacunas, ¿no? Quizás el público que no estaba inicialmente previsto que se vacune, que se tenga que vacunar, quizás en lugar de 2 dosis tengan que ser 3. Recordamos que las nuevas cepas de la enfermedad también imponen probables nuevos escenarios, así que habrá que estar atento también desde ese lugar, ¿no? Así es, estas son las cosas que circulan y estaremos a la expectativa. Por el momento estamos en este panorama de tener, en el caso uruguayo, unas primeras vacunas y muchos unas segundas vacunas. No sé si llegaremos a estas otras instancias de terceras vacunas o de otros tipos. Vamos a ver, ya veremos. Jorge, pero Una cosa, mientras todo perdón, eso, que es importante, que bueno, también es una cosa, no es un tema que yo conozca, pero digo que me parece importante, es el basamento sanitario de cada país, ¿no? Es decir, el caso del Uruguay, este, tenemos una acumulación y una infraestructura sanitaria y un radio de acción de los servicios de salud a nivel popular, incluso claro. relativamente importante. Por momentos uno querría tener más, pero es bastante importante en la comparación internacional, ¿no? Jorge, bueno, mientras todo esto está ocurriendo, hay un montón de otras cosas que siguen ocurriendo. En realidad siguen ocurriendo todas, por acción o por omisión, y también ocurre, como no puede ser de otra manera, la política. El gobierno ya superó el primer año de gestión, han ocurrido un montón de cosas, se anuncia que van a ocurrir algunas más, todo esto atravesado por la emergencia sanitaria que tiene sus repercusiones económicas, sociales, políticas, como no podría ser de otra manera. Tengo mucha curiosidad para conocer cómo estás viendo desde ese lugar, desde esa atalaya, bueno, la marcha del país. Bueno, digo, no, creo que no hay mucho misterio, todos los uruguayos sabemos que este, el tema del COVID, de la pandemia, en fin, todo lo que tiene que ver con este tema, es prácticamente un tema casi excluyente, es decir, que todos los otros problemas, que todos los otros asuntos que los hay muy importantes, quedan como una especie de segundo plano y la política gira en torno al COVID o básicamente en torno al COVID. Aparecen algunos elementos que es interesante a veces rastrear. Ahora yo que se empieza a plantearse el tema empieza a plantearse, ¿no? Se vuelve sobre el tema de algunas candidaturas con respecto a la elección que viene, cosa que en el Uruguay siempre estamos en ese
plano, y yo creo que no solo en Uruguay, pero bueno, en Uruguay particularmente, termina una elección y ya estamos pensando en la otra, Ujú. y con la peculiaridad de que como no hay reelección del presidente electo, hay toda una apertura. Y en este caso, bueno, es interesante cómo se alinean las candidaturas, los liderazgos, y en mucha medida, es decir, hay, digamos, acciones y perfiles de liderazgo y de dirección política y de conflicto, que tienen su propia dimensión, pero como que el COVID está siempre como atravesando y condicionando un poco esta discusión. Y Sí. bueno, yo creo que es interesante ver cómo se ha ido perfilando el asunto. Este, Me parece que hay, digo, liderazgos que son un poco cantados, que todos conocemos, que todos los uruguayos tenemos en vista. Bueno, en realidad, los liderazgos fuertes son precisamente por definición aquellos que una determinada ciudadanía, en este caso los uruguayos, tienen en vista, tienen en consideración como referente, como referencia por adhesión, por oposición, por simple conocimiento, por simple información. Pero bueno, este es el tema realmente claro en este sentido. Y bueno, me parece que es claro que todo el tema de la desarrollo que ha hecho el presidente de la calle en torno a este tema es un punto relevante, es decir, cómo se movió, cómo se ha movido y cómo se sigue moviendo con respecto al tema de la pandemia, qué medidas y qué actitudes ha tomado o Ujú. no ha tomado, porque esa es una polémica, es decir, cuáles son las cosas que se hacen y las que no se han tomado como las que se han tomado en otros países. Este, Tras la figura del presidente de la calle aparecen otros, por supuesto, de la órbita del oficialismo, socios colorados, socios cabildantes, llamémosle, es decir, figuras conocidas que de alguna manera están ahí también eh, interviniendo desde sus posiciones. Bueno, me parece que una figura que se ha manifestado de manera frecuente a nivel público por su propia función, que es Delgado, el secretario de la presidencia, que es una figura que pinta, que pinta bien como para tener un futuro político, Ujú. no sabemos cuál, pero sin duda es un hombre que ha llegado para quedarse, me parece a mí una figura interesante, importante, ponderada, es decir, que tiene una buena audiencia pública, bueno, primero porque por su función está explicando cosas, está anunciando cosas, pero también por su propia personalidad, por su carácter, por la forma en que explica y que habla, me parece que es una figura de mucho interés. Y bueno, Ujú. del lado de la oposición, y como sabemos, digo, todos sabemos, figura también la figura de Orsi aparece resaltando en el horizonte de la oposición. Por supuesto que hay otros como Carolina Cose, como Alejandro Sánchez, en fin, digo, por poner ejemplos, pero de ejemplos que son los más notorios, los más cantados. Orsi me parece que es uno que está punteando en el espacio del Frente Amplio y está punteando a nivel nacional, es decir, Ajá. de su plataforma de intendente, que es una plataforma que de la que ha despegado, es decir, se alinea a nivel nacional, se mueve a nivel nacional, opina de temas que están ya mucho más allá de lo que es su competencia específicamente departamental o los asuntos específicamente canarios, digamos. Y ahí me parece que hay una figura importante, como hay otros, Carolina Cose,
Sánchez, en fin. Digo, eso es interesante, me parece que son dos puntos que son importantes. Uno Antes es, de ir, me sí, gustaría, perdón, sí. aprovechando tu condición de profe, de docente, me gustaría, incluso para que obre en poder de la ciudadanía, por lo menos los ciudadanos que nos escuchan a nosotros, a ver si puedes desarrollar una distinción de dos palabras que usaste. Hablaste de liderazgos y hablaste de candidaturas, y no siempre ambos van recorriendo las mismas calles, ¿no? No, en general hay es decir, candidaturas que no tengan una condición de liderazgo dentro de sus propios partidos y a nivel de la ciudadanía, pueden no ser candidaturas muy prósperas, capaz que llegan a ser, pero en principio, y hay liderazgos que siguen siendo fuertes, que siguen siendo referentes, liderazgos en el sentido de que tienen capacidad de intervención política, de poner asuntos sobre la mesa, de poner opiniones que cuentan, Claro. de conducir, a veces no institucionalmente o con una institucionalidad que no es, digamos, primaria. Pienso, por ejemplo, en lo que es el presidente Sanguinetti, es decir, que Claro. tiene un liderazgo propio, sus opiniones cuentan, y hay otros, por supuesto. Ahora últimamente ha habido algunas referencias públicas a la figura de Bordaberry, que tiene una figura, yo diría, más como candidato en su momento, y eventualmente como una nueva candidatura, si se decide, si se repite, que en el sentido de un liderazgo comparable, por ejemplo, al de Sanguinetti o al de otras figuras históricas en los partidos tradicionales o en la izquierda. Esa sería un poco una distinción ilustrativa, digamos. Digo, para poner dos figuras públicas que pueden ser conocidas y que tienen su bagaje, su peso, sus itinerarios, sus trayectos, y que la gente conoce y reconoce, básicamente, pero que tienen distintas. Sanguinetti no está en su orden del día, no está la ocupación de ningún cargo más allá de la Secretaría del Partido Colorado. No hay una aspiración de candidaturas, no está en su proyecto, tiene unos cuantos años, ya ha tenido un recorrido muy nutrido, Sí, claro. pero sigue siendo una figura de referencia en términos de liderazgo, en términos de opinión, formador de opinión y formadores de opinión en el seno de su partido y en la comunidad ciudadana, en la ciudadanía. Y bueno, yo creo que en esta instancia, sí, en torno a los temas estos del COVID, o atrás de los temas del COVID, a veces, es decir, un poco en off, o en off no, digo, en una especie de segundo plano circulando, aparece justamente competencias, eh, afilados para este tema de las candidaturas. Lo cual, y a eso iba cuando tú me hacías esta otra pregunta, a mí me parece que, a diferencia de lo que a veces piensa la gente, que es común, viste, que se termina una elección y ya estamos pensando en las otras candidaturas, a mí me parece que eso es una nota propia y buena de los sistemas democráticos. Ajá. Evidentemente, un sistema democrático, así por una definición o por una caracterización coloquial, elemental, es aquella que los funcionarios públicos, los dirigentes públicos están sujetos al tribunal electoral, al tribunal de la ciudadanía, es decir, a lo que la ciudadanía les reconozca o les niegue, les adjudique o les retasee. Y entonces me parece que el hecho de que no bien
se termina un ciclo electoral o muy poco después ya esté en circulación los horizontes de nuevas camadas de dirigentes, de nuevas camadas de candidaturas, es bueno, y es bueno para los partidos, al revés, los partidos que no tienen eso, o los sistemas políticos que no tienen eso, nadan un poco en la nada. Tienen un vacío político, tienen una situación de carencia muy importante. Las figuras de los partidos, el lugar de los partidos, tiene mucho que ver con su ideología, con sus programas que muy pocos leen o casi nadie lee, pero con su programa en el sentido a ver, para ponerlo en términos, saber para dónde tiran más o menos. Los ciudadanos no leen programa de partido, pero saben más o menos cuál es su rumbo, cuáles serían sus alternativas políticas. Más o menos, grosso modo, saben bien, se orientan bien en un sistema democrático y más en una democracia, digamos, de pequeño mundo, como es el nuestro, o de mundo de cercanías, como decía Real de Azúa, en que la gente se conoce o se conoce más a las propias figuras. Eso es importante. Y a mí me parece que eso es una buena cosa, ¿no? Es decir, por supuesto que el país tiene otras urgencias, otros problemas de distinto tipo que están también en el candelero, sobre los que se discute, pero este es una de las líneas que está siempre ahí al costadito, pendiente. Podemos pensar en asuntos económicos. Muy interesante esto que decís de enmarcarlo dentro del haber como una buena cosa, tal como lo señalaste, porque yo tengo una impresión que la cambiaré si vos con tus datos me ayudás a cambiarla, y es que esta idea de que se hable de las candidaturas, incluso que vos señalaste que casi se hablan prácticamente al otro día de la elección, en general como que goza de mal marketing, ¿no? Como que es en general un argumento que sirve para supuestamente explicar la sed egoísta que tiene el sistema político, muy obsesionado en sí mismo y poco preocupado por los problemas nacionales. Entonces, ¿cómo conviven esas tensiones, esa pulseada? Bueno, efectivamente es un tema que no tiene buena prensa, o que muchas personas piensan que esto de que al otro día de la elección, o bueno, pasado el verano, digamos, en el caso uruguayo, empiezan de nuevo las proyecciones, los perfiles. Por supuesto que esto va creciendo en una curva hacia mediados del periodo gubernamental y en el segundo tramo hacia, bueno, ni hablar en el año electoral, pero es un creyendo, pero está ahí. Ahora, eso ocurre, no hay digamos, una división excluyente, es decir, eso ocurre en torno a los problemas nacionales. Es decir, de alguna manera, justamente, una candidatura, un liderazgo, pesa más o menos en función de su capacidad, primero, de afrontar problemas que sobrevienen, que están en la agenda cotidiana del país, o de nutrir la agenda, de plantear problemas, de abrir problemas, o cuestionamientos o novedades, digamos. Entonces, no hay una división entre la ambición política, digamos, la ambición político-partidaria manifestada, entre otras cosas, en las candidaturas, no solo en las candidaturas, pero por lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, y la vida política, la acción política en torno a problemas sustanciales. No la hay. Si la hay, son ensayos de candidaturas o de carreras políticas que no van a tener mucha prosperidad, precisamente porque si no muerden sobre problemas existentes o problemas que se plantean y se abren a partir de sus propias acciones, no hay entonces me parece que la ambición política
para ponerlo en términos fuertes, es buena Claro, y es democrática. Es claro, decir, ambición política en el sentido de tener poder político, de tener sitios de expectativa en el sistema de autoridades, en el sistema público, esa ambición política en esos términos, eh, tiene un componente de poder personal, tiene un componente de, si querés, de personalidades, de gente que le gusta estar en el candelero, que le gusta tener poder, pero más allá de eso, y salvo circunstancias muy raras, eso solo obra y solo cuaja en torno a esto que estamos diciendo, a un tema de agenda, un tema de problemas, de cuestiones nacionales pertinentes, digamos, que tienen que tener ancla. Nadie, a ver, todos podríamos recordar históricamente figuras que han estado en el horizonte, bueno, a veces dentro de los partidos o fuera de los partidos, ¿no? Dentro de los partidos con un poquito más de encuadre y de posibilidades, y fuera de los partidos con muy pocas posibilidades, pero hay figuras populares, yo qué sé, no sé, dependiendo de las generaciones, Tortorelli, Fadol, una serie de figuras, digo, capaz que yo soy muy viejo y me acuerdo de cosas, pero seguro que debe haber alguno más joven que se acuerde de unas figuras parecidas, que si no tienen una pertinencia en su anclaje partidario, en el caso uruguayo, que por suerte tenemos esa condición, es decir, la política fuera de los partidos es más difícil, o la política en el Uruguay transita básicamente por los partidos, y eso es un elemento muy positivo, muy, muy bueno, cosa que no pasa en todos los países. claro. No en todos los países los partidos tienen la fuerza, la permanencia, la consistencia, la capacidad de encuadrar la política, de condicionar las candidaturas, las carreras políticas, de condicionar el gobierno, de condicionar el propio gobierno y la circulación política. A nosotros lo tenemos y es un poco, ya lo hemos conversado alguna vez, y es una cosa que cualquiera sabe en el Uruguay, que tener partidos políticos, aunque no siempre tengan una buena audiencia, no siempre Ujú. vayan acompañados de buenas opiniones, me parece que es positivo. Entre tener y no tener, es preferible tener. Y los que Luce, no tienen, luce más como una fortaleza que como una debilidad, ¿no? es una fortaleza. Sí, sí. Es Ahora, una ahora, fortaleza. déjame, ya que levantaste el centro, porque cuando empezaste a hablar de los viejos nombres, los que yo también repito, y yo soy, ya no son de Más mi joven. época, ¿no? Lo- eh, Pensé, por ejemplo, ahora que vos tiraste casi en un ejercicio de ejercitar la materia gris, me acordé del caso de Canesa, que, que inventó el Partido Azul, ¿te acuerdas? El sobreviviente de los Andes, que en un Ah, momento sí. para una elección no se metió en los partidos existentes, inventó algo, no le fue bien. Pero sin embargo, tenemos un ejemplo mucho más cercano y muy exitoso, y tiene que ver con Cabildo, con el partido Cabildo Abierto y la candidatura de Manini Ríos, ¿no? ¿Dónde marcamos eso? Porque si bien es un partido con todas las fortalezas que eso puede implicar, me parece que está fuera de discusión que surge en respuesta a un grupo de ciudadanos que advertían que la oferta partidaria existente les quedaba chica, ¿no? Sí, a mí me parece que ese es un punto bien interesante. En general, bueno, lo que decíamos, que la política uruguaya es una política de partidos, una política que pasa por los partidos. Eh, Aquí yo había, creo que escrito o había tenido en algún momento una entrevista de prensa, no me acuerdo, periodística, que decía que en Uruguay los outsiders son insiders. Es Mm. decir, los outsiders son insiders tiene dos sentidos. Uno es que hay outsiders que para progresar y para hacer carrera política entran
entran o prosperan en el cuadro de los partidos, contra o al margen o a veces con la ayuda de las planas dirigentes de esos partidos, es decir, que se abren camino dentro de los partidos. Y otras son estas otras figuras, mucho. A ver, que ahí nos quedamos sin como la que tú conexión. citabas. Decía, perdón, se entrecortó un poquito, Jorge, retomá el último enunciado. Sí, yo decía que en el caso de la segunda opción, la idea de figuras que fundan nuevos partidos o abren nuevas opciones partidarias, en general ha sido de baja prosperidad en un horizonte histórico como era el del dominio secular de muchas décadas, de más de un siglo de los partidos tradicionales, y luego la construcción del Frente Amplio que abrió un espacio de tercería en el horizonte político del Uruguay, pero lo abrió a partir de una construcción partidaria y de una construcción partidaria que se apoyaba en construcciones partidarias que tenían cierta trayectoria, cierta edad, figuras, sectores y partidos antiguos y viejos, algunos con muchos años y otros nuevos, pero se armó esa configuración partidaria que rápidamente trabajó mucho en la construcción partidaria. ¿No? Es decir, yo creo que, bueno, es una cosa que creo que alguna vez conversamos y que es conocida en el Uruguay, que las figuras del Frente Amplio, encarnadas particularmente en el general Sereñi, tuvieron una misión de construcción partidaria y de colocación de la nueva figura de la izquierda en el horizonte nacional muy importante. Es decir, por supuesto que querían ganar la elección y querían gobernar, pero antes de eso, o para poder hacer ese camino, tenían que ir a la construcción partidaria, cosa que en otros países no sucede. De repente suceden figuras con mucho éxito electoral, con mucho éxito popular, que no construyen, que no han construido, o que construyen herramientas a dos círculos muy pequeños. Entonces, a mí me parece que ese es un elemento realmente muy importante, y creo justamente que lo que tú señalas es importante. Uno podría evocar otras situaciones en que no ha tenido el éxito que ha tenido Cabildo Abierto. Y la idea es que ahí hay un liderazgo sin duda potente, como es el Nini Ríos, con una historia del apellido y de la inscripción familiar importante, pero hay efectivamente una construcción nueva que varios se empeñan en fortificar, en consolidar, en hacer figurar en distintos espacios del ámbito público, y eso me parece que es una novedad interesante en el horizonte uruguayo, y ha llegado a plantear una cosa que ya estaba planteada con el Partido Independiente, que ya estaba planteada con otras figuras en los tiempos recientes, digamos, para plantearlo en el nuevo periodo democrático que se abrió después de la dictadura, a partir del 85, había ha habido otras apariciones, como por ejemplo, el Partido Independiente, similares en el sentido de que construyeron o quisieron construir opciones partidarias por afuera de los partidos tradicionales, a diferencia de lo que había ocurrido o de lo que ha ocurrido muchas veces en la historia uruguaya desde siempre prácticamente. Uh-huh. Y entonces eso hace que el sistema uruguayo de aquel bipartidismo tradicional ha pasado a una opción de tres grandes conjuntos, pero tiene un esbozo pluripartidista que en algunos parece que
bueno, vamos a ver cuánto prospera, cuánto dura. Los partidos tienen su prueba de fuego, tienen su prueba de vitalidad, es decir, de credencial histórica de existencia, cuando superan a sus fundadores, cuando se despegan y sobreviven a sus fundadores, a sus liderazgos fundadores, y a las figuras que les dieron origen. Y bueno, veremos un poco qué es lo que pasa. Los tiempos de la política, los tiempos de los partidos son largos, es decir, bueno, hay una especie de codificación de martingala de la ciencia política que dice, bueno, que para sobrevivir un grupo político, para que tenga credenciales de existencia, de cierta vida, tiene que pasar 3 elecciones con una representación política, una representación parlamentaria, digamos, visible, sensible y por supuesto con una acción política. Bueno, en eso estamos, yo creo que con el caso que tú decías de Cabildo Abierto, me parece que el caso del Partido Independiente es distinto, porque es distinto, fue originariamente similar, pero en la medida que entró en digamos, en el manto de la coalición de gobierno, de la coalición con los otros partidos, tiene una vida que está ligada a eso, a esa inscripción, y es una vida distinta de la que puede tener Cabildo Abierto, que tiene que hacer sus propias armas y su propio desarrollo, y creo que es la opción que por el momento es la opción a la que ha decidido, y no parece que vaya a encontrar una fórmula similar a la del Partido Independiente. Jorge, para terminar por hoy, porque nos quedan 3 minutos nada más, y en todo caso para que sirva como estímulo para la próxima charla, ¿en qué medida esto que estás planteando, verdad, estos nombres, estas posibilidades que, como bien decías en el arranque, del todo no sorprenden, porque da la sensación que no va a surgir, ningún caballo por los un cuadros, cangrejo debajo de la roca, ¿verdad? Que nadie lo tenía. Ahora bien, ¿en qué medida esos nombres y la consolidación de esos liderazgos y o candidaturas está atada al éxito o al fracaso del gobierno, tanto para los candidatos del Partido Nacional y de sus socios de la coalición, y ni que hablar para los candidatos de la oposición, del Frente Amplio? Bueno, está atada, es decir, sin duda, cómo le va al gobierno incide en los que son, de alguna manera están afiliados a las opciones de gobierno, a la opción de gobierno, y obviamente también a la oposición. Es decir, me parece que eso es clarísimo. Bueno, ya le pasó al Frente Amplio, digamos, interesante, una cosa que es importante, que a veces el Frente Amplio gobernó 3 periodos de gobierno, es decir, gobernó además en una forma particularmente de particular relevancia, que fue un partido predominante, es decir, con mayorías propias, por 3 periodos consecutivos, y bueno, y después hubo una alternancia. Eso es una cosa que en el caso, había una primera asignatura para el Uruguay, que es que hubiera un gobierno, un desarrollo de partidos, pero un gobierno efectivo de sectores que no fueran de los partidos tradicionales. Y luego había una segunda asignatura que en otros países no se ha llevado tan bien como aquí, que es que se produjera una alternancia después de 15 años o de 3 periodos de gobierno de la izquierda, y se volviera a un gobierno de partidos tradicionales con figuras renovadas, por supuesto, con los dirigentes y con los gobernantes renovados. Yo creo que eso habla bien y le ha hecho bien. Y sí, bueno, la pregunta sobre el partido de Cabildo Abierto y sobre el futuro, el desarrollo de la figura política de Manini y sus allegados, está muy centrado en la figura de Manini, eso sin ninguna duda, y entonces, bueno, tendremos que estar atentos a lo que pasa
esas tiendas. Te mando un abrazo muy grande y un agradecimiento muy grande también, Jorge. Nos reencontraremos a través de este sistema más temprano que tarde, ¿sí? Con mucho gusto, muchas gracias, ha sido un gusto. También para nosotros, créeme.